Ok, me hace mucha ilusión poder presentar a este orador, Brendan Lee. Lo conozco ya desde hace algún tiempo. Un placer tenerte aquí. Gracias por estar con nosotros, compartir tus conocimientos. Bueno, tu presentación, la verdad que es bastante larguita. La voy a hacer lo más justito para no extender esto más. Brendan Lee es experto y educador de Bitcoin con un profundo conocimiento del protocolo, la red y el libro mayor de Bitcoin, miembro original del equipo de Tokenizer. Es un innovador listo para usar, que comprende los aspectos prácticos de la interfaz como el libro mayor de Bitcoin. Altamente adaptable y capaz de funcionar en entornos de alta presión. Creo que está graduado en la misma universidad que se graduó Craig en Queensland, allí en Australia. Y sí, ¿correcto? y bueno, no quiero hacerlo largo, mucho más extenso. Brendan tiene un currículum bastante extenso con la Bitcoin Association como formador de muchas de sus actividades. Y es un lujo tenerlo hoy aquí. Sin más preámbulo, quiero darle paso y que nos hable de un concepto que creo que va a ser bastante interesante, que empieza en BCV a revolucionarse, pero creo que va a extenderse muchísimo en los próximos meses, años venideros, que es el tema de la tokenización. Así que sin más, Brendan Lee. Muchas gracias, Ramón. En primer lugar, muchas gracias por invitarme hoy. La charla que me gustaría compartir con ustedes hoy, voy a hablar un poco de Bitcoin en primer lugar y luego un poco acerca de ELAS y cómo funciona la tecnología de ELAS. Ramón, ¿quieren que vaya deteniéndome para poder traducir o está pasando de manera simultánea la traducción? La traducción se hace de manera simultánea, así que vos habla tranquilo y nosotros te escuchamos. Y tenés una hermosa voz en español también, quiero decirte. ¿Quieren que siga hablando? Entonces, creo que no tiene elegida la función de interpretación él. Bueno, déjenme que comparta entonces. Comparto entonces mi pantalla. Me gustaría hablarles acerca de Bitcoin. Es uno de mis temas preferidos. Trabajé en Bitcoin desde hace 3 años, un poco más de 3 años ya, y ya no me veo haciendo ninguna otra cosa que no sea esto. Es uno de los sistemas más interesantes que conocí en mi vida y es una de las cosas que, bueno, que me gustaría hacer. Brendan, sorry, I'm interrupting you, but so in order for the interpreter to be able to translate you, I'm gonna ask you to get into your bottom menu inside the Zoom, click on the interpretation icon and change the language to English. And so you'll be speaking in English and we'll be hearing you in Spanish. No, English, Perfecto, English, not interpretación Spanish. ahora sí. English. ¿Elegí bien? No, perdón, tengo que elegir inglés. Perfecto. Okay, that's great. I think we're all set up. Thank you very much. Please continue. I'm sorry to interrupt. Perfecto, muchas gracias. Déjenme volver a compartir la pantalla. No sé si perdí. Creo que perdí la posibilidad. Tengo demasiadas cosas abiertas en mi computadora.
Deberías de Mis poder disculpas, hacerlo. No, tranquilo, no hay drama. El permiso lo deberías de tener, así que avísame. Ah, perfecto, genial. Perfecto, entonces. Retomando, me gustaría contarles acerca del título de este paper y en particular la palabra electrónico, porque creo que esto muestra que desde el comienzo, cuando Satoshi imaginó este proyecto, este sistema, inmediatamente se imaginó de que esto era mucho más que un sistema de software. Es como un sistema de notas que en conjunto generan actividades y lo hacen entre sí, es decir, trabajando como si fueran un equipo, así como también en competencia entre sí. Siempre tratan de funcionar mejor que el resto de los nodos del sistema, pero también funcionan en conjunto con el resto de los nodos del sistema para asegurarse de que los datos se compartan de la manera adecuada. Ya hice algunas otras presentaciones en donde hablaba de la estructura de incentivos de Bitcoin, explicando que está diseñada para fomentar o promocionar la apertura, la transparencia, la honestidad entre todos los actores que están trabajando en la red para nosotros. Es importante entonces entender que la red no es el mismo software que funciona en la mayor cantidad de computadoras posibles, sino que es una multitud de softwares que todos operan de manera, o sea, en paralelo en todo el mundo, voces electrónicas que hablan una con la otra todo el tiempo y llegan a un acuerdo. Y es por eso que electrónico, la palabra electrónico en este caso se puede tomar como algo, como por ejemplo, cómo se hace el suministro de electricidad, cómo es la gestión de la electricidad. Después van a entrar en las especificaciones. Uno ve, por ejemplo, dispositivos como teléfonos celulares, interfaces nuevas que todavía ni siquiera llegamos a imaginar nosotros. Todo esto es parte de Bitcoin y se va a convertir en parte de la experiencia del usuario de aquí al futuro. Así que se trata de la eficacia, sí, y es una de las cosas que me encanta de este sistema. No importa cuánta cantidad de softwares, de qué parte de la ingeniería de software uno venga o cuál sea el background, hay trabajo dentro de Bitcoin, porque cada vez se va a hacer más evidente esto con el correr del tiempo. Esto va a convertirse en una industria muy grande y creo que va a ser un excelente lugar para tener puestos de liderazgo en electrónica, en gestión de electricidad y en eficacia. Porque si ustedes logran ser los participantes con mayor eficacia y mayor conocimiento de la red, esta es la mejor forma de ser los mejores y los que tienen mejor rendimiento, más ganancias dentro del sistema. Es por esto que para mí todo se trata de la infraestructura. Doy un paso hacia atrás. Yo no participo en el proceso de cómo ejecutar un nodo o ser parte de esta red de consenso en la que todos nos basamos, sino que yo utilizo su infraestructura. Es importante comprender a dónde está el rol de la infraestructura dentro de Bitcoin. Satoshi sabía, creo, al comienzo, que Bitcoin nunca se iba a tratar de muchas computadoras pequeñas, sino que se iba a tratar de centros de datos enormes compitiendo unos con otros para poder ejecutar mejor su trabajo en la red. Y la cita que ven en la parte inferior en la pantalla, cuanto mayor carga implique ejecutar un nodo, menor cantidad de nodos va a haber. Estos nodos van a servir a otras grandes granjas de servidores, el resto serán nodos de clientes que van a hacer las transacciones.
Es decir, nosotros generamos sistemas que operan sobre estos nodos de clientes y que solo lidian con un subset o un subconjunto de el libro mayor o del ledger. Permite que se utilicen bitcoins sin tener que lidiar con el blockchain completo. Es por eso que cuando uno piensa acerca de qué es lo que se está haciendo en Bitcoin, cuál es el trabajo que estamos realizando, cada uno de nosotros dentro de la red, habría que pensarlo en este sentido. ¿Ustedes están en el proceso de ayudar a generar más infraestructura o son usuarios? Y ustedes podrían alejarse del sistema y no preocuparse si ustedes se ausentan, porque los nodos son la infraestructura en realidad de la que dependemos. Pero al mismo tiempo, deberían ser casi invisibles para nosotros. Así que lo que me gusta pensar generalmente, cuando pienso en la función de un nodo, es hacer que el uso del ledger de Bitcoin sea casi transparente, que yo no me tenga que preocupar por lo que están haciendo. Yo solamente tendría que poder enviar transacciones, datos, información al libro mayor, al ledger, y mirarlo y poder ir y volver y ver lo que yo escribí, salir y volver y poder visualizarlo. Es por eso que con este tipo de paradigma en la provisión de servicios, obtenemos oportunidades excelentes. Me gustaría que piensen en la posibilidad de un servicio que cobra 1 centavo por servicio, por cada servicio. La diferencia es que no hace falta que el mismo usuario vuelva 200.000 veces y gaste 1 centavo, porque si no tendrían que cobrarles $2 cada vez, no tendría sentido. Ahora tenemos un sistema en donde 1 centavo sigue siendo un modelo eficaz, costo eficaz. Si ustedes encuentran 1 millón de usuarios cada semana, ahí tienen un negocio de $10.000 por semana. Y de esta manera pueden construir una empresa completa basada en este gran volumen de transacciones de pequeño volumen o de pequeño monto. Y pueden tener de esta manera una relación con cientos de miles de millones de individuos por separado. Y esto es algo que no es posible hoy en día. Una vez que uno empieza a pensar en todas estas nuevas ideas, nuevas formas de enfocarse o de acercarse al mercado, ofreciéndole a las personas cosas que mejoren sus vidas y que les brinden mayor valor, pasa a ser un campo completamente abierto. Hay tanta posibilidad de participar y de generar servicios increíbles. Realmente me entusiasma mucho empezar a ver qué es lo que van a empezar a hacer las personas con esta tecnología en las próximas décadas. Hay mucho para avanzar todavía. Y una cosa que también podemos hacer con Bitcoin es tokenizarla. Después voy a entrar más en detalles al respecto cuando les empiece a contar sobre ELAs, pero esto nos permite tomar un Bitcoin e intercambiarlo con otras formas de valor. Piénsenlo como si fuera el efectivo, el dinero en efectivo, el tangible. Es como si nos estamos dando pedacitos de papel, pero le damos a ese papel diferente grado de respeto porque tienen ciertos atributos. Tienen un color en particular, una forma en particular, y a partir de eso sabemos que una autoridad gubernamental les dio una segunda capa de valor. Se puede hacer exactamente lo mismo con el Bitcoin. Y es por eso que, si continuamos con este estilo de pensamiento, ¿qué es el valor? De hecho, escribí esto cuando el mercado criptográfico estaba aumentando en crecimiento y en el momento en el que todas las conversaciones pasaron a hablar del precio de Bitcoin. A mí no me gusta hablar del precio en absoluto. Creo que distrae de lo esencial, que es en realidad el servicio del Bitcoin que llega a manos de la mayor cantidad de personas posibles. Pero, como para plantearse la pregunta al menos, ¿qué es el valor? Para mí,
Yo creo que el valor está en la utilidad del sistema, en la utilidad de la red. Si puedo ganar 1 centavo instantáneamente de cualquier persona en cualquier lado del mundo y guardarme 0,98 centavos de eso, es un gran valor. Y no hay ningún otro sistema en el mundo que permita hacer esto. A gran nivel, por supuesto. Se puede hacer con 100.000 personas por día, 1 millón de personas por día, esto. Y cuando lo empiezan a analizar, una de las cosas que me encanta de Bitcoin es que las mismas transacciones, es decir, el ingreso de dinero, entra tan rápido. Cuando alguien transfiere el dinero, es instantáneo. Y es muy divertido realmente. Los aliento a todos a probarlo, al menos. Se pueden hacer grandes cosas. Algunas de las cosas que hemos estado tratando de hacer con protocolos es, por ejemplo, probar los límites de cuántas cosas se pueden crear en una transacción única. Todavía no hemos logrado llegar a las 100.000, pero es nuestro target, nuestro objetivo, como para lograr la próxima transacción. Y podemos generar de esta forma datos, cantidades de datos como tenemos hoy en Internet, solo que en este caso controladas y administradas por las personas que subieron estos datos. De esto se trata la MetaNet. Hoy no voy a hablar mucho más en detalle al respecto, pero para cualquiera de ustedes que esté tratando de entrar en la parte web, les recomiendo realmente que empiecen a aprender y a comprender lo más que puedan acerca de la MetaNet y que lean y entiendan cómo funciona el protocolo de la MetaNet, porque va a ser una parte esencial de la infraestructura en esta industria en los próximos de 5 a 10 años. Entonces, para la segunda parte de la presentación, quisiera compartir con ustedes un poco una descripción general de ELAS. Este es el otro trabajo que yo tengo, además de la Bitcoin Association, y quiero contarles un poco qué es lo que hacemos nosotros. La forma más sencilla de describir un libro mayor ELAS es que es como una región cercada dentro del libro mayor de Bitcoin en el que la mayor parte de las actividades se lleva a cabo. Y nosotros lo que hicimos fue construir este cerco a través de un control de qué monedas usamos y de qué forma, ¿sí? De qué coins usamos. Entonces siempre estamos eligiendo las coins que ya son parte de nuestro ledger, de nuestro libro mayor, y nosotros mantenemos este límite muy claro entre nuestra actividad y la actividad que está sucediendo en el resto del mundo. Y lo que podemos hacer dentro de lo que es una estructura de MetaNet, o sea, lo que nos permite hacer la MetaNet, es hacer como estos árboles y árboles de datos. Entonces, dentro de estas estructuras de árboles, podemos generar información muy detallada y estos data graphs. Entonces, si uno es una corporación, uno puede imaginarse que uno tiene nodos que están allí para los registros de los clientes para hacer un traqueo de los activos y lo que le mostramos a las personas cuando visitan nuestra página web, por ejemplo. Todo este tipo de cosas. Y que esto esté almacenado en el ledger, en el libro mayor, de modo tal que nadie pueda tomar uno de estos ítems y así impedir que puedan confirmar en unos milisegundos que es 100% parte de nuestro libro mayor, que es el ítem de datos que nosotros le dijimos que vaya a buscar y que tiene la información correcta adentro. Es decir, no es el caso de Internet en el día de hoy. Uno puede entrar a una página web que uno piensa que es una página web real y estar frente a información falsa. O sea que es un gran desafío para nosotros hoy en día, pero es algo que se puede solucionar. Entonces, solamente para describir el proceso en cuanto a cómo creamos un ledger, ¿sí? Un libro mayor, es muy simple. Nosotros decimos que vamos a crear un libro mayor y realizamos una transacción dentro de la cual ponemos algunas claves públicas. Podemos incluir un contrato en esa acción
y ese contrato va a tener los detalles de la entidad que está operando ese libro mayor. Podemos tener las identidades claves dentro de aquí y de esa entidad. Por ejemplo, si yo estoy creando un libro mayor de prueba, ELAS, pondría mi nombre, el nombre de los otros directores de mi empresa, pondría información acerca de para qué estamos utilizando el libro mayor, y si solamente es un libro mayor de prueba, pondría eso, diría es un libro mayor de prueba. Y podemos almacenar esta información. Podemos almacenar esta información como texto simple, como plain text, como JSON, como un archivo HTML, como un PDF encriptado, o incluso completamente off-chain, o sea, nunca publicamos los datos en el libro mayor, pero publicamos un hash de esa información. Entonces, aquellos que realmente sí querían saber sobre este token ledger vienen y nos piden el hash, y si tienen el derecho, es decir, si nosotros determinamos que esta es una persona con la cual queremos compartir esta información, les podemos dar el contrato exacto para crear este libro mayor, y podemos generar de una forma muy simple y muy costo efectiva, podemos garantizar que este fue el mismo contrato que fue utilizado para crear este libro mayor. Todo esto es algo que hemos podido hacer desde hace ya muchos años, excepto el almacenamiento en lo público, que solamente se ha hecho posible ahora con el Bitcoin SV a gran escala. Una vez que está el libro mayor, es muy fácil crear subledgers o sublibros mayores. Entonces creamos una estructura de metanet dentro de la cual cada departamento, cada área de la empresa tiene su propio libro mayor, y dentro de cada uno de esos libros mayores, esa parte de la compañía puede generar sus propios tokens, pueden generar esos sublibros mayores y otros sublibros mayores. Entonces se genera como un conjunto cada vez más profundo de datos, de información y de autorizaciones, y resulta algo que puede extenderse muy fácilmente, es decir, que se pueden seguir agregando cada vez más subledgers o sublibros mayores. Y es interesante porque siempre las personas se preocupan, ¿no? Dicen, esto es demasiado permanente, no puede corregirse, pero créanme cuando les digo que todo puede corregirse. Es simplemente una propuesta en este punto que ahora se puede hacer esa corrección en público. Es decir, cuando uno escribe información que no es correcta, se trata de simplemente dejar un registro de que esa información es incorrecta, y luego se toman los pasos necesarios para remediar la situación. Ya hemos tenido instancias donde hemos creado cientos de tokens y esos tokens no son emitidos correctamente, entonces tenemos que retirarlos de circulación. Y no es tanto trabajo, obviamente se puede hacer, y se puede hacer muy rápidamente, y es muy barato de hacer. Entonces, a pesar de que las cosas sean permanentes, no significa que sean irreparables. Entonces, una vez que tenemos una estructura de sublibros mayores y ya sabemos qué tokens vamos a crear y dónde los vamos a colocar, el acto de crear estos tokens es tan simple como tomar un chunk, un pedazo de Bitcoin, que no necesariamente tiene que ser un gran pedazo de Bitcoin, o sea, puede ser, uno puede emitir varios miles de tokens a aproximadamente $10, entonces uno toma una pequeña parte de Bitcoin y es como que lo corta, lo pica en los pedazos más chiquitos que uno pueda imaginarse. Y cada una de esas partecitas, en cada una de esas partecitas escribimos información sobre qué es ese token. Entonces en esta diapositiva lo pueden ver, tenemos token 1, 2, 3, 4, etcétera. Y cada token tiene, pueden ver, en este caso tiene un valor, un número de serie, una imagen, etcétera. Pero la realidad es que podemos embeber cualquier tipo de información que querramos en estos tokens. Y de hecho podemos crear estos tokens con cualquier tipo de proceso de scripting y un requerimiento de soluciones muy específicas para ser provistas, gracias al Genesis Upgrade y la capacidad de ahora utilizar
este script de Bitcoin que no es incumbente. Entonces, en este momento estamos utilizando lenguaje de scripting muy específico para responder preguntas muy específicas en el script, y es muy interesante ver cómo se procesa todo eso. No puedo esperar a compartir todo esto en mayor detalle. Pero estos tokens pueden ser emitidos como tokens de diferentes tipos. Cualquier cosa que ustedes quieren hacer con Bitcoin, cualquier token que quieran crear, este sistema lo puede utilizar para generarlos. Y cuando hacemos la transacción con los tokens, lo que sucede generalmente es que tomamos los UTXOs que están en un output particular, que ahora ya tiene un token. Recuerden, este era el ejemplo del token 1 que estaba en el primer output de esta transacción. Entonces, cuando gastamos ese token, tomamos todo lo que dijo Satoshi y lo transferimos a un nuevo output, ¿sí? Y cuando sucede esto, el sistema que está mirando lo que está pasando en ese libro mayor, el token, considera que ese token ha sido transferido a un nuevo script de control. Y esto no necesariamente necesita tener un nuevo owner, pero simplemente significa que ese token ha atravesado una nueva iteración y que entonces las condiciones para utilizar ese token de nuevo han cambiado. Entonces, no es necesariamente algo que tiene que ver con intercambiar valor o intercambiar dinero necesariamente. Estos tokens pueden realizar cualquier tipo de tarea que implica tener un objeto digital único que solamente uno puede controlar. Entonces, eso puede significar acceso a ubicaciones físicas o a repositorios digitales de información, que puede ser el derecho a participar en un proceso cívico, puede ser el derecho a viajar, o puede ser también el derecho a acceder a contenido, cualquier cosa de este tipo. Entonces hay enormes posibilidades de extender este sistema a lo largo de diferentes aspectos de las vidas digitales. Antes de cerrar, quisiera describir un poco cómo vemos el historial de un token. Esto es algo que surge bastante seguido, y una de las cosas que son muy singulares del modo en que abordamos el problema es que tenemos formas muy múltiples de leer la historia del token del libro mayor. En primer lugar, tenemos una técnica de escaneo del libro mayor. En este caso, la persona que recibe el token, de hecho, lee la transacción previa de la cual viene el token y encuentra de qué output viene. Luego se fija cuál es el input correspondiente de esa transacción, ya que sabe que es el mismo token, y así, a su vez, ve qué hay detrás, y así sucesivamente hasta que encuentra una transacción donde podemos ver que el token está en un output, pero no hay input. Entonces ahí es donde se indica que ahí es donde se crea ese token, en esa transacción. Cuando se llega a esa transacción inicial, vemos el registro de acuñación o la transacción de acuñación o de minting, y nos aseguramos que es parte del ILAS Ledger correcto, o sea, del libro mayor correcto, y que cumple con las reglas, es decir, que tiene las firmas y todo lo que corresponde. Ya lo testeamos. Funciona, pero es muy lento. Entonces tenemos algunas otras maneras. Una de ellas, por ejemplo, es que pasamos esta información a través de las transacciones en el Merkle Proof. Esto es algo que se quiere implementar, pero todavía no está listo. El modo en que estamos haciendo las cosas ahora, y que nosotros hemos visto que funciona muy bien y que le da a los usuarios una experiencia cuasi instantánea, es almacenar el historial del token en la base de datos. Entonces, cada vez que hay una transacción con el token, actualizamos la base de datos de estado y
en todos los momentos donde se tiene un registro completo de la historia de transferencia de esos tokens. Entonces, cualquier persona que hace un request en esa base de datos en cuanto a qué hace un token específico, inmediatamente puede obtener información sobre ese token y lo que acarrea con él y si se sigue considerando válido según el protocolo y este tipo de cosas. Entonces, es importante que sepan que no necesariamente deben confiar en una base de datos de estado, del Estado particularmente, porque todo opera en público y es posible que mucha gente esté a cargo y incluso se puede observar solamente un determinado segmento de tokens. O sea, si tenemos un gran libro mayor que potencialmente podría tener decenas de miles de millones de objetos digitales individuales incluidos en él, podría formar parte de todos los pequeños sistemas y sería posible que tengan toda esta base de datos. Pero no podemos hacer un subconjunto y esta sigue siendo una forma válida de operar. Lo que sucede es que si un token entra al sistema, entonces la parte más pequeña del sistema que estamos monitoreando, esa state database, o sea, esa base de datos del Estado, tiene que volver al libro mayor y buscar el historial para poder manejar ese token de forma válida. Pero lo que realmente estamos tratando de hacer con todas estas formas diferentes de validar estas cosas es que siempre para el usuario podamos garantizar que están en el lugar correcto y que están con tokens genuinos de ese emisor. Es decir, lo último que queremos es que alguien tenga, no sé, como un billete en cash y que piensen que es dinero falsificado, ¿sí? Entonces, esto es muy difícil de lograr. Así que si quieren algunos tokens, si quieren demostraciones, si quieren verlos, tenemos algunos no coleccionables, fungibles. Hay muchas personas que, bueno, ya obtuvieron algunos, pero tenemos algunos más. Sé que hoy no me queda tanto tiempo como para poder dárselos como si estuviéramos en una reunión presencial, pero por supuesto pueden contactarme a mí o al resto de los miembros de mi equipo a través de los medios, de las redes sociales, y están interesados como para que puedan jugar, digamos, puedan verlos, ver realmente cómo funcionan estos tokens. Bueno, creo que ya hablé lo suficiente y quiero también dar lugar a ver si hay alguna pregunta que haya surgido. Bueno, primero agradecerte, está buenísima la presentación. Además, yo tuve la suerte de presenciar muchas capacitaciones que vos diste y la verdad que lo que más me gusta de escucharte es que sos una persona que sos muy didáctica y sos muy pedagógica y lográs hacer que conocimiento técnico muy alto como sea como más comprensible. Así que desde ese punto de vista yo te lo super agradezco. Una pregunta que me hacen por acá y también justo coincide con algo que a mí me gustaría consultarte es el tipo de capacidades que se le puede dar a un token, ¿no? Esta idea de poder fusionarlos, congelarlos, dividirlos, y si podías desarrollar un poco cómo ELAS, cuál es la propuesta del protocolo de ELAS. Bueno, en realidad depende. Depende de los objetivos del sistema. Hablamos de muchos clientes potenciales, múltiples y variados, con diferentes tipos de tokens. Y lo que vemos es que, en general, en un comienzo, empezamos a hablar con alguien y dicen, quiero un token que haga esto en particular. Entonces, bueno, perfecto, analizamos eso y después dicen, pero esto es muy similar a este otro token que le contamos a esta otra persona. Entonces, lo empezamos a utilizar como un ejemplo. Pero cuando analizamos los detalles
de lo que necesita realmente ese cliente, nos damos cuenta de que hay algunas diferencias esenciales e implican que tenemos que programar a este token de manera completamente diferente de lo que pensamos originalmente que era algo muy similar. Es por esto que, a ver, creo que es importante comentar que nosotros no establecimos ningún límite en el uso que le pueden dar a las personas a los tokens. Nuestro protocolo, yo en realidad nunca lo llamo protocolo, pero digamos, los medios con los que creamos nuestros tokens solamente son un medio, justamente. Un medio para crear tokens. Son los datos realmente, los datos que uno incluye, incorpora en los tokens cuando los crean, son los que definen cómo se van a utilizar. Y es por eso, por ejemplo, si les quisiera dar un ejemplo de un token para utilizar como reemplazo del dinero en efectivo, yo le daría a ese token, a cada uno, le daría un número de serie y pondría una imagen como para que las billeteras de cada uno puedan mostrar estos billetes, digamos, para el usuario de la misma manera, con la misma foto o imagen. Le pondría una denominación a cada billete. No sé, este es $5, este es $1. Pero esto es contextual, es completamente contextual según el caso de uso. Si yo ahora tuviera que armar un token que fuese no fungible, una tarjeta recolectable no fungible, quizás tendría algunas similares, pero desde el punto de vista realista no se las van a utilizar todas juntas en una transacción como por ejemplo dinero fungible. Se utilizaría una card, una tarjeta en una transacción. Así que quizás pueden contener información similar. Por ejemplo, un número de serie, una imagen o un tipo. Pero el caso de uso es completamente diferente de las otras, en donde se creó de la misma manera, exactamente de la misma manera. Si uno pusiera un diagrama de los datos que incluimos, seguramente compartirían 90% del ADN, pero los casos de uso son completamente diferentes. Entonces, para nosotros, el producto es justamente darle el poder al emisor de tomar esta aplicación y el caso de uso que ellos tienen en mente, lo que necesitan utilizarlo, y habilitarlos a que lo hagan. Por este motivo, es que no tenemos ninguna regla específica en este momento, al menos. Estoy seguro de que mi equipo se están arrancando los pelos escuchándome porque en realidad es un poquito más complicado. Les estoy haciendo la vida más complicada diciendo esto, pero creo que es importante que nuestros clientes no se sientan restringidos por ninguna regla que nosotros podamos imponerles. Las únicas reglas que deberían encontrarse son las reglas del protocolo de Bitcoin en sí mismo. Espero haber respondido la pregunta. No la respondí en realidad, creo que en absoluto, creo que respondí otra cosa, pero por eso es que no se puede responder, porque realmente la respuesta sería lo que ustedes necesiten, lo que cada uno necesite. Creo que se responde en cuanto a la habilitación de procesos que un sistema abstracto de representación de bienes genera, ¿no? Esta idea de procesos de seguimiento, procesos de identificación. Y creo que sí, que tenés razón, que como todavía los casos de uso pueden ser millones, cuanto más abstractos son esos procesos, más poderoso o más capacidad tiene. Me están preguntando en base a algo que dijiste, si no yo sigo preguntando mis preguntas, eso hago mucho. Una vez que el token fue creado, ¿podría tener diferentes medidas de seguridad para diferentes unidades del mismo token? Me dan un ejemplo. Yo quiero asegurar mis tokens con mis claves privadas, pero otra persona quiere usar un esquema multifirma de 2 o 3 partes. Y ambos queremos poseer el mismo token. Sí, sí, y de hecho, nuestro protocolo de tokens, una vez que se
crea el token. Este token existe como un objeto y el objeto en sí mismo queda representado por los satoshis que están dentro del script. Si yo transfiero estos satoshis a un nuevo script, los satoshis en sí mismos son los que representan al token. Entonces, yo puedo ponerlos en cualquier tipo de script que quiera. Si quiero, por ejemplo, tomar mi tarjeta de Pokémon y ponerla en una cuenta que comparto con mi hermano y mi primo, por ejemplo, como para que los tres podamos utilizar esta tarjeta o lo que sea, el ejemplo que sea, se puede hacer. Para nosotros en ELAS, nuestro protocolo de token en ELAS, a ese protocolo no le importa cómo es el script. Podemos poner entonces un token directamente. No sé si saben qué es OptX. Es un poco difícil de explicar quizás ahora, pero es como si fuera un script hacia adelante, proactivo. La idea es establecer una condición futura sobre una moneda. Esto está controlado por el script. Entonces, se puede tomar un token ELAS, ponerlo dentro de un script normal, común, pero luego se lo puede pasar a un OptX, una transacción OptX, que es la que mira hacia adelante. Entonces, lo que hicimos con ese token en realidad es ingresarlo en un proceso en el que el usuario debe manipularlo de manera específica, con acciones específicas, para luego liberarlo de ese script. Y esto no es algo que nosotros controlemos a través de la emisión de nuestros tokens, sino que simplemente lo que podemos decir es, avísennos en qué script necesitan que imprimamos o emitamos el token. Listo, y así lo hacemos. O sea, toda la idea detrás de esto es que el token en sí mismo no queda definido por el script en donde esté incorporado, sino que se lo puede utilizar con cualquier tipo de script. Perfecto. Me están preguntando, en el caso en el que mencionaste esta idea de la base de datos con el Estado, ¿esa base de datos sería centralizada? O sea, esa base de datos estaría controlada por una entidad y necesitaría la autorización del dueño, del usuario final de esa base de datos. ¿Necesitaría la autorización del dueño de esa base de datos para transferir mis tokens? Me parece que se asocia mucho a esta idea de un oráculo, tal vez, si interpreté bien la pregunta. Sí, sí, de hecho, creo que sí, absolutamente es algo que se puede hacer. Lo que podemos crear, es decir, una de las cosas en las que ya estamos trabajando, es un registro de tokens. Este registro es como si fuera una super billetera, un super monedero, en donde tenemos más de una parte involucrada en controlar cualquier token en particular. Si yo ingreso un token en un registro, en ese momento hay una tercera parte que ahora necesita abrir el script para que yo pueda manipular ese token. Entonces, como emisor, ustedes pueden establecer la regla que diga, estos tokens siempre deben estar en un script en donde nosotros tengamos parte y firma, porque nosotros queremos controlar su uso. Entonces, esto sería una función 100% de cada caso de uso. Podemos habilitar esta posibilidad simplemente emitiendo los tokens en un estilo que sea multifirma y en donde se requiera que haya una contrafirma. Lo que ocurre después es que cuando alguien quiera utilizar este token, van a tener que volver a presentárselo o remitirse al emisor en su nuevo estado y debe mostrar el script del mismo tipo en donde también el emisor sea un firmante o un contrafirmante, como para poder pasar a la próxima etapa de la transacción.
Pero sí, por supuesto que todo esto queda absolutamente según la opinión y el deseo del usuario. Es un sistema en donde puede haber un sistema en donde el usuario pueda participar como tercero, pero no es regla, sino que es algo que está disponible como opción para incorporar. Claro, está habilitada la posibilidad. Me preguntan, en el caso de que los satoshis que representan mi objeto, mi asset, mi entidad de valor, se mezclen con otros satoshis, ¿el token se pierde? Esta es una cosa que decidimos bien al comienzo. El sistema permite a un usuario que utiliza los tokens de manera indirecta, que los pueda destruir. O sea, por ejemplo, si yo te doy un billete de $100 y estuviera, por ejemplo, representado por 10 satoshis, y por error los gastas en una transacción para pagar algo con bitcoins, de hecho, has tomado esos $100 y los has destruido. Como emisor, si yo te doy, o sea, si se emitió como un instrumento en efectivo, un billete, y no tenemos un registro en donde te estemos viendo, controlando cómo utilizas ese token, es un riesgo. Para nosotros, yo tomé la decisión de permitir que ocurriera, es decir, permitir que los tokens se utilicen mal y terminen destruyéndose, para poder permitirnos dar un paso hacia atrás y pasarle la responsabilidad al usuario y decirle, este sistema solo funciona si vos sos un buen actor. Entonces, si yo te envío este dinero y vos tratás de reenviarlo, pero no sabes cómo usarlo, lo más seguro es que lo termines desperdiciando, rompiendo. Ahora, lo bueno es que si rompes algo, yo como emisor puedo ver directamente que lo acabas de romper. Entonces, si me venís a reclamar y a decir, uy, perdí todo, perdí los $100, yo te puedo responder, sí, y veo la razón por la que lo perdiste. Déjame ver si puedo recuperar estos 10 Satoshi, puedo reemitirlos y te los puedo devolver. Puedo resolver el problema, digamos. O sea que no es el fin del mundo y creo que es importante que la gente empiece a pensar en esta relación entre el emisor y el usuario como simbiótica, digamos, en donde se puede ser pragmático en la manera de manejar las cosas. Existe posibilidad de que las cosas salgan mal y también existe posibilidad de repararlas. Entiendo que hay dos conceptos por ahí que se juntan, que es la idea de la responsabilidad personal y después otra idea que se suma es esta posibilidad de auditar. La verdad que tengo otra pregunta, yo tengo una pregunta personal que sería ¿cuál es la responsabilidad en el mal uso del token en donde si yo soy capaz de destruir un token que está relacionado a un comportamiento erróneo, ese token que está destruido, en realidad el que lo audita, ¿no? Es este ente que lo emite. ¿Dónde está la responsabilidad? ¿A quién le correspondería tomar esa responsabilidad? Bueno, en realidad depende mucho del sistema. Entonces, si imaginemos, por ejemplo, que tenemos una moneda cash, ¿sí? Que está corriendo utilizando el sistema y uno tiene un negocio, una empresa y uno recibe pagos que vienen en forma de tokens, ¿sí? Entonces, la responsabilidad de auditar tus recibos, por ejemplo, en tu empresa y reportar eso, en realidad depende de vos, ¿sí? En este caso. Pero al mismo tiempo, todo está ocurriendo en un libro mayor público.
Entonces, por primera vez tenemos una situación en la que el emisor de esa moneda o esa currency puede ver en gran detalle cómo está siendo utilizada. Esto no significa, y no quiero decir que pueden ver que Hugo le da a Ramón $5 para una torta que acaba de comprar, ¿sí? Eso no lo pueden ver, ese tipo de información no la ven. Pero lo que sí pueden ver es que se intercambiaron $5. Y eso es lo que les va a permitir ver es que, bueno, ok, en esta economía que hemos creado, donde tenemos 100.000 millones de instrumentos financieros únicos, separados, que están siendo utilizados por las personas en una determinada economía, es que el valor, las monedas de valor más bajo, de 1 centavo, 5 centavos, 2 centavos, hemos tenido una explosión en los microservicios. Y esas son las que están siendo utilizadas 10 veces más que las otras monedas, de hecho. Y de hecho lo que tenemos es falta de cambio pequeño en la economía y esto está afectando la capacidad de aquellos que están construyendo estos microservicios, está evitando que ellos reciban dinero porque los clientes no tienen estas monedas pequeñas para utilizar sus servicios. Entonces el modo de solucionar esto por parte del emisor es hacer más de esas monedas de menor denominación y eso podríamos, no sé, haciéndolo, quitando cosas de mayor valor de circulación o aumentar, digamos, bueno, eso pueden llegar a ser diferentes soluciones. Quizás imprimir más monedas simplemente para que se utilicen por parte de las personas en la economía. Entonces hay múltiples niveles de auditoría, ¿sí? Uno puede, digamos, se puede auditar a un nivel muy alto, es decir, cuántas transacciones están ocurriendo, cuáles son los tokens que más se utilizan, todo este tipo de cosas, sin necesariamente que exista un conocimiento de los usuarios de los tokens, quiénes son o qué están haciendo específicamente con esos tokens. Ahora bien, si yo quiero estar más en control y quiero saber todos los detalles, entonces esos tokens los pondría en un registro y exigiría que cualquiera que los quiera utilizar, esos tokens, esté logueado a una interfaz de usuario donde yo tengo los detalles en cuanto a quiénes son. Una vez que tengo ese sistema establecido, puedo gestionarlo muy de cerca, gestionar lo que están haciendo. Y cuando yo hago una auditoría al final, he comprado los detalles, digamos, de todo lo que se hizo. Por eso se trata de cómo queremos utilizar el sistema, cuánto control, cuánta auditoría necesitamos. Porque si estamos hablando de una moneda cash, digamos, no tengo que tener, digamos yo soy quien está a cargo. Pero si yo estoy utilizando eso en mi empresa, yo tengo que auditar mi propia actividad y brindarle eso potencialmente, no necesariamente al emisor, pero quizás a un tercero que audita mi empresa en nombre del emisor. Entonces, se trata de que sea lo más simple posible. Perfecto. Tengo la última pregunta porque sé que lo estamos extendiendo mucho. Perdona las que les planteo. ¿Es posible agregar comportamiento a los tokens con este protocolo, por ejemplo? ¿Crear acciones específicas para un token diferentes a solo enviarlos o recibirlos? Por ejemplo, si un token representara mi derecho a voto en una junta directiva, ese token podría tener el comportamiento de votar. Está buena, a mí me gusta la pregunta, es una implementación muy específica. Esto es algo en lo que yo vengo pensando hace varias semanas, los voy a confesar. No quiero decirles demasiados detalles, pero lo que sí les puedo decir, les puedo ir adelantando, es que tenemos un ejemplo de ese exacto uso que acabas de describir y lo vamos a presentar muy pronto. Y yo creo que es algo que va a cambiar la comprensión de qué se puede hacer con Bitcoin, de toda la gente en todo el mundo. O sea, realmente va a cambiar la percepción en cuanto a cómo funcionan los scripts. Después, siempre entre comillas, ¿no? El intercambio de un token y cómo esto puede significar algo muy diferente de solamente darle plata a alguien, ¿sí?
nosotros podemos, de hecho, embeber un requerimiento a un script que diga que antes de usar ese token uno tiene que formular una respuesta que es una respuesta válida a la pregunta que fue realizada. Y la pregunta se puede incluir en el token. Entonces una persona puede ver cuál fue la pregunta y si no brindan respuestas correctas, no los deja gastar. O sea, no voy a decir más que eso. ¿Sí? Pero es algo en lo que estamos trabajando. Tenemos una implementación muy simple de eso y estamos trabajando muy, muy arduamente para poder lanzarlo, aunque sea una demostración de lo que es posible. Entonces, sí, votar es una posibilidad y de hecho el voto o el derecho a voto es algo que yo veo como algo donde podemos realmente iluminar o poner luz sobre, echar luz sobre los procesos, digamos, del proceso de conteo de votos, un montón de cosas que están en boga hoy y que creo que tenemos mucho que aportar a la conversación. Si bien hoy, hasta ahora, nuestra voz sigue siendo silenciosa en el esquema global de las cosas, no va a pasar mucho tiempo hasta que las personas puedan escuchar lo que estamos diciendo en cuanto demostremos cada vez más las capacidades del sistema y para poder mostrarle a las personas las opciones de selección de modos que han sido inimaginables hasta ahora. Yo creo que esto le va a abrir la mente a las personas completamente. Así que no les voy a decir más, pero les prometo que pronto les vamos a estar mostrando más, porque yo lo estoy haciendo y yo mismo no puedo creer lo increíble de todas las opciones que hay. Y tampoco puedo creer el nivel de confianza que va a aportarle a la gente en cuanto a cómo estos procesos son gestionados, porque es algo tan transparente y tan directo que bueno, eso. Wow, si yo lo abstraigo, lo que me estás diciendo es que hay un contexto con una variable que condiciona un comportamiento y eso lo puedes ejecutar en un token. Y digo, wow, increíble. Bueno, gracias por todas las preguntas y gracias a vos por contestarlas todas, por levantarte muy temprano. Yo sé que estás haciendo un esfuerzo muy grande. Sé que allá en Australia donde estás es muy, muy temprano, así que te lo quiero volver a agradecer. Me encantó la presentación y me encantó la presentación de ELAS. Ahora yo creo que el tema tokens en la comunidad de BCB está en auge, todo el mundo quiere entender, todo el mundo quiere saber las posibilidades que tiene. Todos queremos una taza. Así que te agradezco mucho por haberte tomado el tiempo de explicarlo y de explicarlo tan claramente. Seguramente Ramón va a querer hacer un cierre. Muchas gracias, porque la verdad es que aprecio muchísimo la oportunidad de haber participado y espero realmente que toda la gente que se sumó se haya llevado algo de esta charla. Y bueno, espero con ansias esperar, si tienen otras preguntas me pueden contactar por el handle ILAS en Twitter, y estoy circulando por ahí, así que se pueden contactar conmigo por lo que necesiten, si tienen más preguntas. Gracias. Yo quería hacerle una pequeña pregunta a Eugenia antes de despedirlo, que ya es bastante largo esto, con respecto a unas imágenes que salieron más o menos en la época la última CoinGeek online que tuvimos entre Nueva York y Londres. Empezaron a salir imágenes por Twitter de ELAS con, bueno, pues imágenes, no sé, distintas. Y la pregunta sobre el proceso de tokenización que estaba llevando ELAS. La pregunta era si este tipo de imagen, este tipo de token, era el tipo de token, vamos a decirlo así, coleccionable, que se suele decir, por la imagen que llevaba inscrita. Sí, básicamente los tokens que creamos para la CoinGeek Conference fueron creados por nosotros para que sirvan como, en cierta forma, una demostración de las capacidades del sistema. Y cada token
tiene su propio número de serie y tienen una imagen, ¿sí? Entonces, la imagen no la repetimos en cada token, la ponemos en una transacción separada y luego hacemos un linkeo a esa otra transacción desde todos los tokens que comparten la misma imagen. Entonces, para los tokens que estábamos repartiendo en la CoinGeek, teníamos 20 diferentes tipos de tokens, teníamos 5 ediciones limitadas y solamente había 25 de cada una, y era obviamente estaban por todos lados, y después teníamos 125 de cada una de los tokens que eran como más comunes. Entonces simplemente elegíamos eventos que nosotros creíamos que eran importantes en la historia de Bitcoin y creábamos imágenes, ¿sí? Imágenes que habían sido creadas por nosotros con Paint, ¿sí? No habíamos utilizado ningún software sofisticado y manteníamos las imágenes muy pequeñas como para que la imagen que veían en el browser tenían, digamos, ese tamaño, esa era toda la resolución de la imagen que se almacenaba ahí. Y como dije, servían simplemente como un ejemplo sencillo de cómo los tokens pueden funcionar. Y esto era para mostrar que podíamos mandarte una pequeña cantidad de satoshis y vos podías tener un monedero, una billetera que puede ver esos satoshis, volver y mirar el historial de esos satoshis y determinar que son un token válido con un conjunto específico de propiedades. El número de serie, la imagen, incluye todo esto. Y cuando lo recibís en tu billetera o en tu monedero, podés ver toda esa información correctamente. Y en cuanto a una demostración, es así, es tan simple como pensábamos que podíamos obtener en el poco tiempo que teníamos, solamente para lograr algo que, si bien era muy sencillo, seguía siendo un ejemplo como muy potente de lo que la tecnología podía lograr. Y se puede utilizar para crear tokens muy similares, pero con clientes reales, ¿no? No solamente hacerlo para nosotros, digamos, como para distribuir entre nosotros. En realidad se trata de cómo se emiten los tokens y es en el momento en que se emiten que realmente uno puede embeber todos esos datos. Ahora, repito, quiero dejar algo bien claro. Esto es solamente para ese tipo particular de token. Si uno puede tener un tipo de token donde cada vez que se lo mueve tiene datos, una imagen o algo, y podemos cambiar eso, ¿sí? Podemos ir actualizándolo cada vez que lo movemos, ¿sí? No se puede hacer con ese tipo particular de token porque eso lo rompería, pero si uno tiene una implementación que necesita una imagen cada vez que uno hace una transacción con ese token, eso es posible de hacer, ¿sí? No hay reglas en realidad. Wow, en fin, esto se queda muy corto para todo lo que tendríamos que estar hablando porque creo que es un campo inmenso. Y apenas empieza a hablar de token en BSV, a partir de la CoinGeek, que ha sido cuando parece ser que realmente se ha cogido esa fuerza. Además, cada uno lo está haciendo de una manera distinta porque también está Script haciéndolo, está Tokenizer. En fin, hay varias compañías, varios proyectos que están cada uno haciéndolo de una forma distinta y la verdad es que me parece apasionante el campo que se está abriendo. Desde luego que con 2 horas no cubriríamos ni la milésima parte de lo que realmente tendríamos que ocupar. Así que no me quiero extender más porque, claro, al final esto se está grabando. Luego vamos a poder transmitir este vídeo para que las personas que no hayan podido acceder a esta webinar puedan verlo en remoto o en diferido. Y no quiero que sea muy largo porque a veces la gente no tiene tampoco demasiado tiempo para poder dedicarle a esto. Pero sí quiero darte las gracias antes de terminar y intentar volver a quedar contigo porque me parece muy interesante que nos sigas comentando porque es demasiado amplio el abanico que abre y me gustaría seguir poder contar contigo para que nos sigas
abriendo un poco más todo este abanico de posibilidades que se está empezando a abrir en BCV, pero que no le veo yo fin. Por supuesto, ningún problema. Podemos hacer eso, ningún problema. Bueno, María Eugenia, Bueno, cierra con lujo de detalles, que tú te lo mereces. no, agradecerles a todos, agradecerles a Migue, a Eva, a Cristina de Fabric, a vos, Ramón de BCB Valencia, a Brenda, gracias, muchas gracias, a Jack y a Mika de Enchain, la verdad que creo que fueron 3 espectaculares charlas, yo aprendí un montón, espero que todos hayan aprendido tanto como yo. Y gracias Ramón otra vez, siempre el mejor co-host, que el único que tuve, pero el mejor que tuve. Gracias a ti. Y vamos a ver si podemos hacer otra vez una nueva charla, no sé, de acá a un tiempo. Así que muchas gracias. Y gracias a todos por venir. Chao. Thank you, Brendan. Thank you very much.